Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la review completa de esta Android de TV Box de la marca ON, que soporta una resolución en 4K. Y quien de pronto no sepa, la marca ON al parecer se caracteriza principalmente por vender Smart TVs en algunos países, como por ejemplo en México, con sistema operativo Roku, y algunos modelos también vienen con Android TV. Y bueno, antes de mostrarles la review, vamos con un rápido unboxing. En esta caja, por supuesto, van a encontrar el manual, que es muy fácil de seguir en cuanto a pasos. En esta caja pequeña van a encontrar dos pilas AAA y por supuesto el control remoto, que es de color blanco. Me gusta realmente su diseño, me parece que es muy pequeño, muy ergonómico, con poquitas teclas pero suficientes para todo. Y por supuesto cuenta con la tecla para micrófono para el asistente de voz. Esta es la TV Box como tal, es muy pequeñita, pensé que era más grande pero no, y creo que no está mal que sea así de pequeñita, y es muy liviana. Y también encuentran por supuesto dos cables, uno para la energía y el otro HDMI, que va directamente conectado al televisor. Para hacer la prueba de esta Android TV Box escogí el televisor Hisense U7H, que aquí en Colombia y en otros países cuenta con el sistema operativo Vida, y lo he conectado a uno de sus puertos HDMI 2.1, en este caso el número 4, para que se den cuenta que no solamente por el hecho de conectarlo a un puerto HDMI 2.1 va a alcanzar todo el potencial que ofrece esa tecnología. Quiero decirles que esta TV Box no cuenta con puerto USB, por lo cual no se le puede instalar archivos APK, solamente tiene entradas para el cable HDMI y por supuesto para el cable de energía. Como tal es muy liviano y asimismo no es muy estable, puede ser molesto para algunas personas, pero por ejemplo para quien tenga el televisor en una base de pared, pues muy probablemente va a ser algo cómodo porque no tendrá que buscar algo adicional para que quede estable sin que los cables se desconecten. Como tal es una cajita o una TV Box muy pequeña con un área de 7 por 7 centímetros aproximadamente y un grosor aproximado de tan solo 1 centímetro, y creo que su peso es probablemente alrededor de entre 20 y 30 gramos, es realmente muy liviano. En cuanto al primer encendido, simplemente hay que decir que como tal es muy fácil de seguir estos pasos. Voy a pasar este primer encendido relativamente rápido. Por supuesto hay varios idiomas, dentro de ellos está el español. También cabe mencionar que como tal esta TV Box es capaz de reconocer redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual está muy bien. Aquí entonces les muestro que sí es capaz de reconocer este tipo de redes Wi-Fi. Luego de forma automática se pone a buscar actualizaciones, nada que hacer, no se puede impedir este paso, entonces toca esperar. Luego la TV Box se reinicia para poder instalar dicha actualización. La versión de Android de esta TV Box es Android 10. Luego de haber instalado esa actualización y de reiniciar, les muestra este paso que es obligatorio, y es que deben iniciar sesión con alguna cuenta de Google. Luego les muestra este paso que no es obligatorio pero sí es muy importante, y es para sincronizar el control remoto de la TV Box con algunas funciones básicas del televisor, entre ellas bajar y subir volumen y también apagar el televisor y por supuesto volverlo a encender con el control de la TV Box como tal. Si no les funciona la sincronización como me está pasando a mí, lo que les recomiendo es que, por ejemplo en este caso, intenten en un momento hacerlo con el control remoto del televisor y después lo intentan de nuevo con el control de la TV Box. Si vuelve y no funciona, entonces le dan clic en no, vuelven y lo intentan, y entonces como pueden notar ya funciona. Y algo similar deben hacer para poder sincronizar la función de apagado y encendido. Aquí como pueden notar se apaga la TV Box pero no se apagó el televisor. Entonces lo que hago es volver a encender la TV Box para intentar de nuevo hacer ese paso de sincronización. Entonces como ya vimos que no funcionó, simplemente voy a proceder a dar clic en no porque pues simplemente la sincronización en este caso no funcionó. Y ahora lo voy a intentar con el control remoto del televisor. Entonces como ven se apaga, también se apagó la TV Box como les estoy mostrando. Y ahora entonces procedo a encender con el control remoto de la TV Box. Ven que enciende
tanto la Android TV Box como también el televisor. Entonces aquí vuelvo y hago la prueba, ya se apagan entonces los dos dispositivos y los vuelvo a encender para que vean que ya se pudo hacer correctamente esta sincronización. Entonces espero, le doy encendido y entonces ya le voy a dar clic en sí porque ya se pudo llevar a cabo esta sincronización y luego le voy a dar en siguiente. Y listo, esperan un momento y ya como tal pueden colocar a funcionar esta Android TV Box. Ese es el menú principal. De primerazo entonces nos da dos notificaciones. Una de ellas es para actualizar los drivers o el software que está comprometido con el control remoto. Simplemente le damos clic en actualizar y realmente no se demora más de 10 o 15 segundos. Es realmente muy rápido. Esperan entonces un momento hasta que se lleve a cabo esa actualización y listo, ya el control remoto puede funcionar sin ningún problema con la última versión de sus drivers. Por medio de la aplicación AIDA64 les muestro que esta Android TV Box cuenta con 2 GB de memoria RAM y un espacio de almacenamiento libre disponible aproximadamente 4 GB. Cuenta con un procesador ARM Cortex A53 de 4 núcleos y una GPU Mali G31. Aquí donde dice resolución de pantalla está en 1080p o Full HD, pero como tal esta Android TV Box soporta 4K. Y por supuesto se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. En este caso utilizo la aplicación YouTube y funciona muy bien. Hay por supuesto que apretar el botón del asistente de voz ubicado en el control remoto y responde muy bien. También como tal, si le dan el permiso desde el inicio para que busque en todas las aplicaciones instalada algún nombre, alguna serie o película, funciona muy bien la mayoría del tiempo. Aquí por ejemplo hice la prueba con One Punch Man y me da la opción de abrirla por medio de la aplicación Netflix, que ya la tengo instalada en esta TV Box y por supuesto ya he abierto mi cuenta. Por supuesto deben pagar una cuenta para poder que se abran las series en todas las aplicaciones. Quiero mostrarles entonces que como tal esta TV Box sí es compatible con la resolución 4K y también es compatible con el alto rango dinámico cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Entonces aquí les muestro no solamente a través de la información que me provee la aplicación YouTube, sino también que cuando me salgo y vuelvo y selecciono la entrada donde tengo conectada esta TV Box, el televisor me muestra la información con la que es compatible. Aquí muestra 4K, una profundidad de color de 8 bits y una frecuencia de actualización de hasta 60 Hz. Aquí vuelvo y les muestro para que lo puedan entonces corroborar. Y por supuesto, una de las tecnologías de alto rango dinámico con las que es compatible esta TV Box, que es el HDR10. Cabe mencionar que no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero aún así considero que el HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision, más allá de que tenga un nombre más atractivo o más elegante. También hay que mencionar que dentro de esta TV Box no es posible como tal escoger o cambiar modos de imagen. Si quieren otro modo de imagen, les toca como tal acceder por medio del control remoto del televisor a los modos de imagen que él ofrece. Y esto por supuesto aplica para todas las aplicaciones que utilicen. La he probado con Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, Star Plus, Crunchyroll, DirecTV Go, que son las aplicaciones con las que tengo una membresía paga. No sé si funcionará con todas las aplicaciones con las que dispone la Play Store que tiene instalada, pero muy probablemente yo diría que sí. Más adelante haré una review más completa de esta TV Box utilizando por supuesto este Hisense U7H, porque recuerden que aquí en Colombia, como mencioné, tiene sistema operativo Vida y me parece que esta TV Box 4K es un muy buen complemento para este televisor, porque hasta ahora el sistema operativo Vida carece de algunas aplicaciones importantes, dentro de ellas HBO Max. Y considero que esta TV Box es un buen complemento porque hasta ahora ha respondido muy bien con las aplicaciones con las que la he probado y además me parece que la fluidez es buena. Pensé que iba a ser una TV Box muy lenta, pero realmente no.
no me estresó para nada en absoluto, por lo menos no hasta ahora. No sé si con el tiempo se vuelva más lenta, es probable porque he notado que eso pasa con algunos televisores Android, pero no sucede con todos, entonces habrá que esperar. Por ahora que esta nueva obviamente rinde muy bien, va muy rápido. Y como ya les mostré, es compatible con la resolución 4K y la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Y lo otro que quería recalcarles es que si bien este televisor es compatible con los 120 Hz en 4K y con frecuencia de actualización variable FreeSync, esto no hace que el contenido que provea esa TV Box se vaya a mostrar sí o sí en 4K 120 fotogramas por segundo, porque esta TV Box de la marca ON no es compatible con esas tecnologías. Tengan eso muy en cuenta. Aún así, su rendimiento es más que aceptable en general. Por supuesto, también se puede llevar a cabo la función de compartir pantalla. Aquí me muestra como tal la TV Box ON 4K TV o la red del Hisense U7H. Si de pronto sus televisores no tienen esta función, pues lo pueden lograr por medio de esta TV Box. Aquí entonces la selecciono, espero un momento para que se haga esta sincronización y se pueda transmitir la pantalla de mi teléfono celular, en este caso de la marca Samsung, hacia el televisor a través de esta Android TV Box de la marca ON, y realmente funciona muy bien, pero también depende de la velocidad que tengan de internet en sus hogares. Y en cuanto a sonido, esta TV Box dice ser compatible con tecnologías Dolby Audio. Aquí entonces les muestro, no se pueden desactivar, simplemente sí o sí vienen activadas el Dolby Digital y también el Dolby Digital Plus. Y si me voy a las configuraciones del televisor de este Hisense U7H, van a poder notar que este televisor es compatible con tecnología Dolby Atmos, por lo cual el Dolby Atmos prima. Entonces en este caso no haría una gran diferencia, o de hecho no haría diferencia, porque la tecnología que prima como tal es, o la que prevalece, es la tecnología Dolby Atmos que provee este Hisense U7H. Y listo, esto sería lo más importante de esta Android TV Box de la marca ON con resolución 4K. Más adelante haré una review más a fondo con este Hisense U7H con sistema operativo Vida. No sé ustedes qué piensan acerca de esta TV Box, si me preguntan si la recomiendo o no, la verdad es que sí, para complementar su televisor que no tenga de forma nativa el sistema operativo Android o Google TV. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.